Podcast La 100. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres que Inspiran, mujeres que han dejado una huella imborrable en su paso por este mundo. Hoy vamos a hablar de la prócer de las infancias, una de las máximas figuras de nuestra cultura, escritora, cantante, poeta, dramaturga y referente feminista. Marcó un antes y un después en la literatura para chicos. Ella es María Elena Walsh. Mujeres que Inspiran. El 1 de febrero de 1930, a las 8 de la mañana, en la casa ubicada en 3 de febrero 547 de Villa Sarmiento, nació María Elena Walsh. Su papá, Enrique Walsh, era descendiente de ingleses y trabajaba como contador en la estación de Ramos Mejía. Se casó en segundas nupcias con Lucía Elena Monsalvo y fueron papás de Susana y María Elena. Me crié dentro de lo que se llama clase media, es decir, ni rica ni pobre. Mi casa era muy grande, con jardín, patios, árboles frutales, gallinero, perro, gato, canarios, tortuga, bicicletas, libros y pianos. ¿Qué más se puede pedir?, escribió María Elena en su libro Chaucha y Palito. La casa de Morón tenía vecinos especiales. Un cerco de plantas la separaba del neuropsiquiátrico La Chapelle. María Elena escuchaba los gritos y por un lado sentía la atracción del peligro, pero por otro lado le daba terror. Los locos nos tiraban regalitos, muñecos de papel plateado, higos verdes envueltos en un retazo, cajas de fósforos decoradas con pinturitas. Sus primeros años de vida fueron cruciales para su obra. Empezó a ir al cine, su gran pasión, y a imitar a los artistas. Su padre, siempre muy presente, le leía poemas en inglés. Sin darse cuenta y a modo de juego, María Elena mezclaba las palabras. En su etapa como alumna en la escuela primaria número 21 General Manuel Belgrano, era evidente que tenía inclinación hacia las letras. La escritora se crió en una casa donde la música convivía con la familia. Su papá tocaba el piano, la mandolina y el cello. Su hermana leía música y escribía con una caligrafía perfecta. Su mamá cantaba y era fanática de las óperas que transmitía la radio desde el Teatro Colón. Ese contexto la marcó y definió su futuro como cantante. Cuando comenzó sus estudios secundarios en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, María Elena se apasionó por la literatura. A los 14 años publicó sus primeros poemas en la revista Sur, que dirigía Victorio Campo, y en Los Anales de Buenos Aires, de Jorge Luis Borges. Tímida pero rebelde al mismo tiempo, pasaba las horas leyendo y escribiendo. Cuando tenía apenas 17 años le tocó vivir uno de los momentos más difíciles de su vida. Su papá falleció y su familia tuvo que soportar una situación de pobreza. María Elena vivía con lo justo y su única salida era trabajar. Publicó su primer libro, un poemario titulado Otoño Imperdonable, que recibió el segundo premio municipal de poesía. El jurado se excusó diciéndole que no le habían otorgado el primer lugar porque era demasiado joven. La madurez expresiva y su estilo natural fueron elogiados por la crítica. No podían creer que una joven de 17 años sea la autora de esos poemas. Varias figuras de la literatura, como Silvina Ocampo y Pablo Neruda, la felicitaron por su obra. Un año después de la publicación de su primer libro, se recibió de profesora de dibujo y pintura. El autor de Platero y yo, Juan Ramón Jiménez, la invitó a su casa de Maryland, Estados Unidos, donde permanecería 6 meses en 1949. La experiencia no resultó fácil para la autora, pero sirvió para moldearla artísticamente. Cuando regresó a nuestro país, publicó algunas de sus obras y comenzó a definir su vida como una de las figuras más prometedoras del mundo intelectual porteño. Pero aunque nadie lo notase, María Elena se sentía asfixiada. Las represiones familiares y sociales relacionadas con una sexualidad que siempre estuvo reservada, los celos y las pequeñas traiciones del mundillo cultural la motivaron a dedicarse a otra de sus pasiones, la música. A los 21 años se unió a la cantante tucumana Leda Valladares y formaron un dúo. Sin dudarlo, armaron las valijas y decidieron llevar la música del noroeste argentino a Europa. Fue un viaje de experimentación y el primer destino fue París.
Los carnavalitos se escuchaban en los cafés y Watts y lograron su primer contrato en el famoso cabaret Crazy Horse. Grabaron sus primeros discos y conocieron a importantes artistas como la chilena Violeta Parra. Su pasión por la literatura infantil surgió en Europa y la única testigo de los poemas, canciones y personajes era su compañera Leda. Alejada de su patria, pero cerca al mismo tiempo, su imaginación creó a la amada Manuelita y a la mona Jacinta. Manuelita vivía en Peguajo, la mona Jacinta se ha puesto una cinta. Después de 4 años, el dúo regresó a nuestro país y se presentó en varias provincias argentinas de manera exitosa. Pero el destino estaba marcado. María Elena se iba a convertir en una referente para los más pequeños. En 1958, María Herminia Avellaneda le ofreció escribir guiones de televisión para programas infantiles como Buenos Aires Pinky. Si bien el ciclo solo duró 3 meses, alcanzó un éxito arrollador. Ganó 2 premios Martín Fierro y en 1965 Argentores le otorgó el reconocimiento como mejor guionista a María Elena. Esa experiencia la hizo pensar sobre la posibilidad de crear un género similar a un cabaret para chicos o un varieté infantil, que revolucionaría el mundo del espectáculo, el folclore y la música infantil. Comenzó a componer para niños y grabó junto a Leda el famoso disco Canciones para Mirar, que incluía temas que son parte de la cultura argentina, como El Reino del Revés. El álbum fue presentado en el Teatro San Martín y su éxito lo convirtió en uno de los acontecimientos culturales más importantes de la historia cultural argentina. La vaca estudiosa, La pájara pinta, La mona Jacinta y Canciones para vestirse eran algunas de las canciones que interpretaba María Elena disfrazada sobre el escenario. Doña Disparate y Bambuco fue otra de las obras que tenía la actuación de Lidia Lamezón y Pepe Soriano entre los personajes secundarios. El mono liso y la tortuga Manuelita aparecen por primera vez en escena y se convirtieron en referentes de la obra de la escritora. Pero en 1963, María Elena y su compañera musical Leda decidieron separarse y el dúo se terminó. Sin abandonar su pasión por los más pequeños, estrenó un espectáculo de canciones para adultos, Juguemos en el Mundo, que fue acompañado por el lanzamiento de un disco, y al año siguiente publicó la segunda edición. María Elena sabía combinar la dulzura cuando escribía para los más chicos y al mismo tiempo liberar la dureza cuando creaba letras con alto contenido social. El folclore, el tango, el jazz y el rock eran sus ritmos favoritos. María Elena se convirtió en una referente de la canción de protesta latinoamericana. Las obras de María Elena eran dignas de admiración y consagrados artistas elegían sus trabajos para representarla. En 1970, China Zorrilla y Carlos Perciavale estrenaron en Buenos Aires su versión de Canciones para Mirar, que habían llevado a escena en Nueva York y Montevideo. En 1973, antes de la dictadura militar, creó uno de sus temas más conocidos que representan a la perfección el espíritu reflexivo de María Elena. Como La cigarra, dejó una marca profunda orientada hacia la justicia social, el feminismo y el pacifismo. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Sostiene una de las frases más célebres de esta canción que ella compuso pensando en las vicisitudes de la vida. 3 años después, esa letra fue reinterpretada por sus oyentes. La palabra desaparecer hizo eco en una década dolorosa y como la cigarra se volvió himno de resistencia. Asfixiada por la censura impuesta por la dictadura militar, en julio de 1978, en plena Copa Mundial de Fútbol, decidió no seguir componiendo ni cantar más en público. Paradójicamente, varias de sus canciones se volvieron símbolo de lucha. En 1982 comenzó la democracia en nuestro país y María Elena, junto a Susana Rinaldi, creó el programa televisivo La Cigarra. Si bien no tuvo el éxito esperado, el ciclo propuso un espacio de reflexión donde las mujeres hablaban sobre la actualidad como protagonistas y no como figuritas de decorado. Cada obra o cada trabajo de la escritora resonaban en el ambiente artístico. En los años 80, escribió un artículo en la revista Humor titulado «Sepa por qué usted es machista».
El texto, que cuenta con 24 puntos que hay que tildar si así fuera necesario, define con ironía y sarcasmo características clichés sobre el género. Su militancia en la Unión Feminista Argentina y sus comentarios en notas respecto a la lucha de los movimientos de mujeres también la definen. Nunca hizo referencia a su vida privada. Vivió en libertad sin esperar ni desear aceptación o desprecio. La fotógrafa Sara Facio fue una de las pocas parejas públicas de María Elena. Se vieron por primera vez en París en 1955, cuando Sara le acercó la carta de un amigo que tenían en común. En ese momento solo hubo miradas, pero el destino las volvería a juntar. 10 años después, en una obra que realizaba María Elena en el Teatro Regina, Sara fue la fotógrafa. El primer comentario que le hizo la escritora fue: ¿Usted es Sara Facio? Yo creí que era una vieja. La ironía y el humor provocaron un flechazo y nació el amor. La fotógrafa siempre había admirado en María Elena su persona íntegra y libre. Sara recuerda una anécdota cuando iban caminando por la calle Florida y un hombre le dijo a su hijo: «Vení, papito». Ella se le plantó adelante del hombre y le preguntó: «¿Por qué le decís papito al nene? El papito sos vos y parece que no te enteraste». María Elena podía ser muy contenida y muy british en sus modos, pero decía lo que había que decir. Cuando tenía 50 años tuvo que atravesar una dura batalla. Le diagnosticaron cáncer de fémur y la operaron 5 veces. En 1982, luego de un largo tratamiento, superó la enfermedad. Comprometida con la restauración de la democracia en los ámbitos más diversos, participó en proyectos políticos, en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, y su aporte en el departamento cultural fue decisivo. El 10 de enero del 2011, a los 80 años de edad, en el Sanatorio de la Trinidad, falleció después de una prolongada internación. El cáncer finalmente la venció. Sus restos fueron velados en la sede central de Sadaic y la inhumación se realizó en el panteón de la entidad en el cementerio de la Chacarita. Sara, su compañera de tantos años, la recuerda con nostalgia. Añoro su originalidad para comentar toda situación. Jamás sumaría un lugar común. Añoro su humor y el brillo de sus ojos. Escribió más de 50 libros y grabó 24 discos, autora de 100 canciones infantiles, ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Recibió el premio Conex de Platino y de Honor en Letras y el premio de Honor del Fondo Nacional de las Artes. Emblema de libertad creativa. Mercedes Sosa, León Gieco, Sandra Mianovich y Abel Pintos fueron algunos de los artistas que reinterpretaron a la creadora de una poesía tan cruenta como necesaria. Es una poeta que reinventó el imaginario de los argentinos. Su obra literaria y sus canciones fueron más allá. Marcó un antes y un después en la canción infantil, con un universo de historias y personajes aún hoy vigente. No hay niño que no baile o no haya bailado con sus manos al ritmo de alguna de sus letras pegadizas. Es una poeta que reinventó el imaginario de los argentinos. Su obra literaria y sus canciones fueron más allá y continúan creando y generando infancias que desean y sueñan por igual. Resulta imposible pensar que incluso en el país de No me acuerdo podamos olvidarla alguna vez. Y para cerrar este podcast, me quiero despedir con las palabras que dijo María Elena cuando le preguntaron cómo le gustaría que la recordaran. Ella dijo: como alguien que quería dar alegría a los demás, aunque no le saliera siempre. Podcast La 100.